Bien, ahora vamos a hablar de una metodología para monitorear y evaluar la sequía, usando un índice de vegetación estandarizado que se calcula con QGIS y usando imágenes de satélite. Para entender esta metodología hay que retomar rápidamente unos elementos básicos de la teledetección, es decir, de la detección de información a distancia, generalmente un satélite, que carga uno o varios sensores que van a permitir captar informaciones sobre la superficie terrestre, puede ser en tierra, encima del agua o en la atmósfera. Hemos visto que una imagen de satélite como Landsat 8, esto es un extracto de Landsat 8, está compuesta de varias bandas, es decir, que la información que tenemos inicialmente no es una sola imagen, sino un conjunto de imágenes que corresponden a diferentes bandas espectrales, es decir, en término llano, a diferentes colores u otro tipo de luz, es decir, de la luz que no pueden ver nuestros ojos. El sensor que tenemos montado en el satélite, el sensor óptico, es un sensor pasivo, es decir, que es un sensor que va a captar una energía que él no emite. ¿De dónde proviene esa energía? Esa energía proviene del sol, de la luz solar. Tenemos aquí una luz incidente que proviene del sol y resulta que el sol emite todo tipo de luz, o si entramos un poco más en la parte física, emite todo tipo de radiación electromagnética. Esas radiaciones electromagnéticas son lo que corresponden a lo que nosotros percibimos como colores. Por ejemplo, los tres colores primarios que son el azul, el verde y el rojo. Nuestros ojos son sensibles en particular a esos tres colores. La luz incidente, la luz solar, contiene otro tipo de ondas electromagnéticas, es decir, que primeramente contiene todos tipos de ondas de otros colores entre el azul y el verde, entre el verde y el rojo, y también la luz solar emite otro tipo de ondas que nuestros ojos no pueden percibir, como son la luz ultravioleta y los infrarrojos cercanos, cercano-mediano. Bien. ¿Qué sucede con esa luz incidente? Vamos a considerar solamente esos tres colores, el azul, el verde y el rojo. Bien. Esos tres colores, esas tres luces, impactan la superficie terrestre. Impactan la superficie terrestre de forma general de la misma manera. Es decir, todos los objetos que están en la superficie reciben la misma energía con la misma intensidad de azul, de verde y de rojo. Bien. ¿Por qué los objetos entonces nos aparecen de colores diferentes? Pues simplemente porque la composición interna de esos objetos, su composición química, su disposición a nivel micro, hacen que cada objeto tiene una respuesta diferente frente a esa luz incidente. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto que nos aparece verde. ¿Por qué razón? Pues porque ese objeto, cuando recibe la luz solar, con todo tipo de colores, con todo tipo de ondas electromagnéticas, por su composición interna, tiende a absorber el color azul, absorber el color rojo, y los transforma en calor, y refleja únicamente entonces el color verde. Lo refleja en múltiples direcciones y aquí, como vemos en este esquema, lo puede reflejar hacia los ojos de una persona
Y por esa razón, esa persona verá este objeto verde, porque absorbe los demás colores y refleja el verde. Bien, eso es lo que sucede, por ejemplo, con el follaje de la vegetación. Y otros objetos tendrán otras características. Si vemos un objeto azul, o vamos a dar otro ejemplo, vamos a decir que vemos un objeto amarillo. Si lo vemos amarillo, ¿a qué se debe? A que es un objeto que absorbe la luz azul y refleja el rojo y el verde. Rojo y verde da amarillo. Bien. Eso nos permite hablar aquí de la firma espectral. La firma espectral de un objeto, es decir, sus características en cuanto a cómo refleja la energía solar cuando recibe esas radiaciones electromagnéticas que emite el Sol. Es decir, por ejemplo, la vegetación, lo vimos, el follaje de la vegetación, tiene como firma espectral la particularidad de absorber mucho el color azul, mucho el color rojo y reflejar un poco más el color verde, y por eso nos aparece verde. Eso es la firma espectral de la vegetación. La podemos ver un poco más en detalle. Antes de ver esta ilustración, tenemos que hablar de longitud de onda. Aquí hablamos del color azul, verde, rojo. Fíjense que esas ondas electromagnéticas tienen formas diferentes. En realidad, como tal, no contienen ningún color. El color es nuestros ojos y nuestro cerebro que los van a crear después. Lo que varía realmente entre esos diferentes tipos de radiaciones es aquí la longitud de onda o su frecuencia, que es lo mismo. La frecuencia, vamos a verlo aquí, tengo una onda azul que nos aparecerá azul si la vemos, si la captamos con nuestros ojos, pues esa onda tiene una longitud de onda corta. La longitud de onda es la distancia, realmente bastante pequeña, que expresamos en nanómetro o en micrómetro. Es la distancia que hay entre la repetición del patrón de esa onda, es decir, aquí por ejemplo entre dos picos. Típicamente la luz azul tiene una longitud de onda de 380 nanómetros. Bien. Si la longitud de onda es corta, entonces la frecuencia es alta. Es decir, que tenemos muchas vibraciones por segundo. Aquí vamos a ver la luz verde. La luz nos aparece verde porque nuestros ojos captan esa onda que tiene una longitud de onda un poco mayor y una frecuencia, un número de vibraciones por segundo un poco menor. Y de nuevo nuestros ojos y nuestro cerebro transforman entonces esa información, la información de que llegó ese tipo de onda a nuestros ojos, lo transforma en el color verde. Y aquí el color rojo, ustedes lo ven, tiene una longitud de onda aún mayor y una frecuencia aún menor. La luz verde tiene una longitud de onda de alrededor de 550 nanómetros y la luz roja tiene una frecuencia de más de 600 nanómetros. Bien. Entonces volvemos a esta ilustración. Vamos a ver aquí abajo. Aquí abajo tenemos la longitud de onda justamente, pero está expresada aquí en micrómetro. Es decir que vamos a agregar esto encima de la ilustración para que se entienda mejor. De 0.4 a 0.5 más o menos micrómetro, que también podríamos decir de 400 nanómetros a 500 nanómetros, estoy diciendo lo mismo con otro submúltiple de esa unidad.
Eso corresponde más o menos a lo que nuestros ojos perciben como el color azul. De 0.5 a 0.6 es lo que percibe nuestro cerebro como el color verde. Y todas las ondas que tienen una longitud de onda de entre 0.6 y 0.7, nuestro cerebro lo va a captar o lo va a transformar como el color rojo. Bien, estoy simplificando un poco de nuevo porque estamos viendo solamente tres colores, a pesar de que la luz solar está constituida de un número infinito de colores. Y de este lado aquí tenemos la reflectancia. La reflectancia que nos dice que de la luz solar que impacta el objeto, ¿qué porcentaje quedará reflejado? Vimos que hay una parte que puede quedar absorbida, se transforma en calor. Otra parte también podría ser transmitida, es decir, que la onda electromagnética atraviesa ese material, es lo que sucede con un pedazo de vidrio, por ejemplo. Y otra parte queda reflejada. Eso es lo que nos importa, lo que nos interesa, porque esa parte reflejada puede ser reflejada hacia el sensor y eso es lo que va a captar el sensor que está en el satélite. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí esta curva verde aquí, que corresponde a la firma espectral típica de la vegetación. Una vegetación saludable, una vegetación media, digamos. Bien. Obviamente cada vegetación tendrá una curva ligeramente diferente. Por aquí estamos viendo un caso promedio. ¿Qué sucede con la vegetación? Ustedes lo ven. La vegetación en el color azul tiende a reflejar un porcentaje mínimo del color azul. Es lo que vimos. El follaje de la vegetación para hacer su fotosíntesis necesita absorber parte de esa energía y la absorbe en el color azul. Luego tenemos un pequeño pico aquí y ese pico lo tenemos dentro del color verde. Eso significa que la vegetación refleja más o menos aquí un 10% de la energía incidente con ondas que corresponden al color verde. Bien, y por eso es que la vegetación nos aparece verde a nosotros. Aquí en el color rojo vemos que esa curva vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque de nuevo el follaje de la vegetación tiende a absorber la energía de ondas electromagnéticas que corresponden al color rojo. Entonces, esa es la firma espectral de la vegetación típica dentro de la luz visible. La luz visible es la luz que podemos ver nosotros humanos con nuestros ojos. Bien. Ustedes lo ven, fuera de ahí, si seguimos hacia la derecha, es decir, hacia longitudes de onda un poco más larga, vamos a ver que la curva de repente sube mucho. Aquí, todo lo que está aquí en gris corresponde a los infrarrojos cercanos y medianos. Los infrarrojos son ondas electromagnéticas emitidas por el Sol, pero que no podemos nosotros percibir. Algunos animales logran captar los infrarrojos cercanos, nosotros no. Bien. Entonces, fíjense que aquí una información interesante es que la vegetación en los infrarrojos tiende a reflejar mucho la energía solar incidente, alrededor de un 50%. Entonces, poco a poco así estamos sacando las características, la firma espectral de la vegetación en el canal azul, en el verde, en el rojo, en los infrarrojos cercanos. Bien.
Para volver entonces a nuestro satélite y ver y entender cómo el sensor capta la información, aquí tenemos el espectro electromagnético que nos presenta aquí arriba las ondas electromagnéticas conocidas. Algunas son naturales, otras creadas por el ser humano. Tenemos rayos cósmicos, rayos gamma, que el Sol por el momento puede emitir, rayos X, rayos ultravioleta. Todo eso son ondas muy cortas. Cuando hablamos de onda corta significa que la longitud de onda es corta y con una frecuencia muy alta. Bien. Aquí esta banda muy estrecha corresponde a la parte visible del espectro electromagnético. Entonces nuestros ojos son como unos sensores relativamente mediocres que logran captar ondas electromagnéticas y transformar esa información en nuestro cerebro en colores. Nosotros podemos tratar solamente ese tipo de ondas electromagnéticas. Luego, ondas un poco más largas son los rayos infrarrojos, cercano, mediano, las microondas, las ondas radar, las ondas radio, etc. Y ahí terminamos con las ondas muy largas, que pueden tener metros, decenas de metros, cientos de metros, miles de metros de longitud de onda. Bien. Si abrimos un poco más esta parte del espectro, la parte visible, ¿qué vemos? Entonces aquí la vamos a abrir un poco más. Vemos que si hablamos de longitud de onda, la luz visible empieza desde más o menos los 380 nanómetros hasta los 700 nanómetros de longitud de onda. Nosotros no logramos ver los rayos ultravioleta. Realmente gran parte de esos rayos ultravioleta ni siquiera llegan hasta nosotros, se quedan en la capa de ozono. Pero hay una parte de esos rayos ultravioleta, en particular los UVA, que sí llegan a nosotros y no somos capaces de verlos. Cuando hablo del color azul, y les dije que el color azul anda por los 400 nanómetros, realmente no hay un color azul, es una variación continua desde, digamos, un morado hasta un azul, ciano, verde, etcétera, etcétera. Es algo continuo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el satélite? Vamos a crear imágenes sobre lo que llamamos bandas. Es decir, una parte del sensor del satélite va a captar la energía reflejada por los objetos de la superficie terrestre solamente dentro de esta ventana aquí. Toda la energía que va de 380 a, digamos aquí, 430 nanómetros quedará captada por este primer sensor. Y el primer sensor entonces va a determinar si en tal lugar se refleja mucho ese tipo de onda o se refleja poco. Él va a captar esa información separando el territorio píxel por píxel y poco a poco va a crear una imagen de lo que refleja el territorio en esta banda. Luego, otra parte del sensor del satélite hace el mismo trabajo, pero con las radiaciones electromagnéticas que van de 440 a 460 nanómetros. Y así sucesivamente. Es decir, que vamos a tener muchas bandas diferentes que corresponden a diferentes rangos de ondas electromagnéticas. Y eso al final me da muchas informaciones diferentes para caracterizar la firma espectral de lo que estoy viendo en la imagen.
Si yo tuviera solamente una sola banda, no podría caracterizar con detalle la firma espectral de los objetos que tengo en la imagen. Entonces necesito tener muchas bandas para entender, por ejemplo, para un solo píxel de vegetación, cuál es el comportamiento de la vegetación frente a la luz solar en el color violeta, azul oscuro, azul claro, verde, amarillo, rojo, etcétera. Y eso me permite conocer muy bien la firma espectral de este objeto y caracterizarlo bien. Fíjense que aquí mis bandas salen de la luz visible y puedo crear bandas que abarcan los infrarrojo cercano, infrarrojo mediano, térmico, etc. Aquí, por ejemplo, vemos el resultado de lo que capta el sensor en la banda, una de las bandas azul. Tenemos diferentes niveles de intensidad que corresponden a la intensidad de la energía reflejada por los objetos. Los objetos que aparecen aquí claros en la imagen corresponden a valor de intensidad más alto. Es decir, que el objeto que está aquí, que es el mal, tiende a reflejar muy bien el color azul que corresponde a ese tipo de onda electromagnética. Al contrario, hay otros objetos como este acá, que aparece con un píxel muy oscuro, que reflejan poco la luz azul, tienden a absorberla o transmitirla, y por lo tanto aparecerán para esta banda bastante oscuro. Lógicamente es el caso aquí de la vegetación. Tenemos unos manglares y, como dijimos, esos manglares absorben la energía que corresponde al color azul. Lo mismo sucede entonces con la luz verde, la luz roja, y como habíamos visto en una práctica anterior, si usamos esas tres bandas, esos tres colores primarios que nuestros ojos necesitan para crear una imagen, pues podemos crear una imagen compuesta que llamamos a color natural. Es decir, que hacemos una composición de tres bandas para tratar de reproducir la visión humana de esa superficie. Y aquí vemos lo que capta el sensor en la banda de infrarrojo cercano. Ustedes ven que en particular todo lo que es vegetación aparece bastante claro en la imagen. Lo que dijimos, ¿no? Que la vegetación tiende a reflejar un 50% de los infrarrojos cercanos emitido por el sol y que impacta con el follaje. Y al contrario, ustedes ven que el mar, si comparamos con las demás imágenes, el mar aparece muy oscuro. Eso se debe a una característica del agua que es, o sea, su firma espectral, es que las ondas largas tienden a ser absorbidas por el agua. Si volvemos para atrás, podemos ver la firma espectral aquí del agua. Y ustedes ven que mientras más larga es la longitud de onda, menor es la reflectancia. Menos energía refleja esa agua. Bien. Termino con esto. Aquí lo que estamos viendo son los valores de una de las bandas. No importa la que es, vamos a decir que es la banda azul, por ejemplo. Una de las bandas nos estamos acercando mucho para ver los diferentes píxeles que constituyen la imagen. Y aquí simplemente encima como etiqueta pusimos los valores de intensidad que hay detrás de cada píxel. Inicialmente es lo que llamamos un conteo digital o digital number en inglés, pero simplemente es un valor que nos dice qué tanto
los objetos que están aquí dentro de este píxel reflejan la luz de la banda azul, por ejemplo. Y a esos valores le vamos a aplicar una simbología, una rampa de color, por ejemplo aquí en niveles de gris, que asignan un color muy oscuro, negro, para los valores bajitos, los objetos que reflejan poco esa energía, y un color muy claro, hasta blanco, para los píxeles que reflejan mucho ese color. Entonces, lo que hay detrás de cada píxel realmente es esto, son valores que luego podemos convertir a reflectancia, como vimos en la ilustración con las curvas, que nos dice que tanto ese objeto refleja o no la luz solar para una banda en particular. Habiendo dicho eso, vamos a ver ahora la metodología de evaluación y mapeo de la sequía. Lo que queremos hacer es medir el estado de salud de la vegetación gracias a su reflectancia. Es decir, que nosotros vamos a identificar cuál es la reflectancia normal de la vegetación en Samaná, en el este del país, en el sur del país, etc. Y luego vamos a dar seguimiento constante cada 16 días con otras imágenes, con nuevas imágenes, y ver si esa vegetación ha cambiado. Si ha cambiado, significa que algo está pasando, para lo que nos interesa aquí. Y nosotros vamos a buscar situaciones en las que el estado de salud de la vegetación se vuelve peor debido a la ausencia o la falta de agua. Es decir, que vamos a usar la vegetación como un indicador de la sequía. La sequía es algo relativo. Es decir, lo que estamos buscando es una variación en comparación con la situación normal. Y esa situación normal la vamos a definir en cada espacio de nuestro territorio. La situación normal del norte del país no es la misma situación normal que el sur del país. Si vamos a valores de pluviometría, el norte del país en un año normal tiene alrededor de 2.000 milímetros de lluvia por año. Si hablamos, por ejemplo, de la zona que está al norte de la cordillera septentrional. Y una situación normal para provincias como Peravia, como Azua, etc., puede bajar hasta 500 milímetros de agua por año. Eso no significa que estemos pasando por una sequía como tal, en Azua o en Peravia. Entonces, como les decía, la sequía es relativa. Por lo tanto, esa comparación entre la situación normal y un caso de sequía la vamos a hacer píxel por píxel, territorio por territorio, si se puede decir así, espacio por espacio, sobre todo el país. Bien. Para eso vamos a usar un satélite que gira alrededor del planeta en una órbita que se llama casi polar, es decir, que pasa encima de los polos de norte a sur constantemente y va barriendo el mundo para captar informaciones sobre todo el planeta. Y usaremos un sensor que se llama MODIS, que tiene la particularidad de cubrir el territorio nacional de la República Dominicana prácticamente una vez cada día. Es decir, que tenemos una gran cantidad de informaciones disponibles y de forma gratuita sobre el territorio. O sea, eso nos permite dar un monitoreo bastante rápido. Bien.
Las hojas de la vegetación saludable, una vegetación entonces normal, entre comillas, tienen una firma espectral particular. La clorofila en las hojas refleja las ondas infrarrojas cercanas y muy poco las ondas rojas. Es decir, aquí tenemos un follaje, aquí tenemos las ondas que provienen del sol, las ondas incidentes. Tenemos todo tipo de colores. Aquí en esta ilustración pusimos más colores que en la versión simplificada que usamos ahorita. Colores visibles, violeta, azul, verde, etc. Y colores que nuestros ojos no pueden ver, como son los infrarrojos cercanos, representado aquí con esta flecha rosada. Bien. ¿Qué sucede con la vegetación? Dijimos que tiende a absorber mucho tipo de ondas y refleja en particular un poco más el color verde y sobre todo refleja mucho los infrarrojos cercanos. Bien. Vamos a concentrarnos nosotros únicamente en dos bandas, los infrarrojos cercanos y el color rojo. Entonces, ¿cuál sería la firma espectral de una vegetación saludable? Pues esa vegetación tiende a absorber el rojo, entonces va a reflejar muy poco el rojo y va a reflejar mucho los infrarrojos cercanos. Bien, estoy repitiendo lo que ya hemos dicho anteriormente. Entonces, de nuevo aquí la misma curva que vimos ahorita refleja poco el rojo y refleja bastante los infrarrojos cercanos, que sería el número 4 aquí. Aquí tengo un pico a un 50% más o menos. Bien. Con el sensor MODIS, aquí tienen el significado de ese acrónimo, espectroradiómetro de creación de imágenes con resolución moderada. Es un sensor que tenemos en dos satélites, uno se llama Aqua, el otro se llama Terra, que están en oposición de fase, es decir, que cuando uno está encima del polo norte, el otro está encima del polo sur, y fueron lanzados alrededor del año 2000, y continuamente hasta el día de hoy siguen captando imágenes sobre el planeta, o sea que tienen más o menos 20 años trabajando, lo que es mucho para un satélite. Permite entonces cubrir la superficie terrestre completa, casi cada día, y son imágenes gratuitas que podemos descargar, por ejemplo, en la página web del USGS, en la página web Earth Explorer, que ustedes ya conocen. Cuando descargamos una imagen MODIS, no estamos descargando una imagen cada día, sino cada 16 días, porque estamos descargando imágenes compuestas. Eso significa que para evitar de tener muchas nubes en nuestras imágenes, sobre todo aquí, que es un país tropical que tiene una gran cobertura de nube, lo que vamos a hacer es que vamos a captar las imágenes sobre 16 días. Entonces, más o menos vamos a decir que tenemos 16 imágenes del territorio nacional. Y si en la primera imagen Samaná no se ve porque está cubierto por nubes, nube y sombra de nube, pues vamos a guardar los píxeles que no tienen ese problema y los píxeles que tienen problema, que tenían esas nubes, los vamos a reemplazar con los píxeles de la imagen del día 2 o del día 3 o del día 4. Es decir, que vamos a buscar dentro de ese rango de 16 días los mejores píxeles posibles para tratar de producir una imagen cada 16 días que no tenga nube, que tenga lo menos posible. Bien. Y sobre esas imágenes compuestas, esas imágenes que salen cada 16 días, vamos a elaborar un índice de respuesta de la vegetación que nos dice
cómo se comporta la vegetación cuando recibe la luz solar. Y ese índice lo vamos a calcular en base solamente a dos bandas, la banda de los infrarrojos cercanos y la banda del color rojo. Bien. Eso es el famoso NDVI que quizá han escuchado anteriormente, el índice de vegetación de diferencia de vegetación normalizado, que hace una comparación entre la energía que medimos en los infrarrojos cercanos y la energía que medimos en el canal rojo, en la banda roja. Bien. Ese índice, ese NDVI, se usa generalmente para saber qué tan saludable es la vegetación. Bien. Con el tiempo, ese NDVI ha sido mejorado, ese índice ha sido modificado para reducir algunas distorsiones que podían dar las bandas, y se ha creado el índice de vegetación mejorado, o EVI en inglés, Enhanced Vegetation Index. Esta es la fórmula del EVI. Bien. Por ahora vamos a concentrarnos únicamente en el término que está arriba, porque ahí es que está, digamos, la parte central de esa fórmula. Por cada píxel de la imagen, lo que hacemos cuando calculamos el EVI es coger el valor de infrarrojo cercano y restarle el valor del canal rojo. Bien. Entonces, por ejemplo, si tengo una vegetación de bosque tropical húmedo, en los infrarrojos cercanos vamos a tener un valor bastante alto. Dijimos que la vegetación bien saludable tiende a reflejar un 50% de los infrarrojos cercanos. Le vamos a decir que aquí tenemos un 50, si hablamos en porcentaje. Y esa vegetación, que es saludable, de hoja ancha, tiende a reflejar poco el color rojo porque lo absorbe. Por ejemplo, aquí vamos a decir que tenemos un 5%. 50 menos 5 da 45. Bien. Esa es la respuesta de la vegetación de bosque tropical húmedo en tiempo normal. Vamos a calcular eso sobre muchos años para sacar una media. ¿Ok? Entonces tengo una vegetación, estamos, digamos, en la cordillera septentrional de un píxel, y en el año 2000 ese píxel tenía un valor de 45, en el año 2001 de 50, en el año 2002 de 40, etcétera, etcétera. Sobre todos esos años, entonces vamos a calcular una media, y esa media me dice que en este píxel la vegetación en promedio tiene un valor de 45. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a buscar la imagen más reciente y vamos a ver qué valor tiene. Si la imagen de ahora tiene también el valor de 45, perfecto. No hay sequía, las cosas no han cambiado. Si ese píxel tiene un valor inferior, tiene un valor de 30, algo está pasando. La vegetación no se está comportando como debería. Si el valor es bajito, ¿qué significa? Significa que la luz que refleja en los infrarrojos cercanos, la energía, porcentaje de reflectancia, es menor. Y eso es lo que vemos con una vegetación que se está secando. Cuando las hojas se están secando, no logran reflejar muy bien los infrarrojos cercanos, tienden a absorberlos. Y al contrario, tienden a reflejar un poquito más la luz roja. Es decir, que la diferencia entre esos dos valores se reduce.
la firma espectral de la vegetación que se está secando cambia y esa diferencia disminuye. Bien. Entonces, en base a esto es que vamos a dar seguimiento a la sequía a través de la vegetación, en base a este simple cálculo. Entonces, ¿qué tenemos abajo? Simplemente agregamos de nuevo la suma de esos dos términos, infrarrojo cercano más rojo, para tener un cálculo normalizado. Y agregamos aquí unos coeficientes, agregamos el valor de la banda azul y otros términos, L y G, la ganancia. Todo eso permite resolver dos problemas que serían la calibración del satélite, del sensor del satélite, su sensibilidad. Y aquí con la banda azul evitar un efecto de dispersión de la atmósfera de la luz. No hay necesidad de entrar en eso ahora. La parte central del cálculo está aquí arriba. Bien. Cuando calculamos el EVI, al final tenemos valores que pueden variar entre -1 y 1. Por ejemplo, mi vegetación que tomamos de ejemplo, de bosque tropical húmedo, de hoja ancha, típicamente tiene un valor de 0.7, 0.8. Son los valores máximos que tendemos a encontrar, digamos, en el mundo real. Una vegetación de bosque seco, no estoy diciendo que es un bosque que está pasando por una sequía, estoy diciendo que es un bosque que tiene característica normal de ser un bosque adaptado a una baja cantidad de agua. Entonces es una vegetación de árboles y arbustos espinosos, por ejemplo. Típicamente ese tipo de bosque seco tendrá un valor normal de 0.5, por ejemplo. Bien. Si calculamos el EVI entonces sobre una sola fecha, no estamos haciendo nada. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular el valor sobre un promedio de 15 años o 20 años, lo más que podamos, desde que tenemos datos de ese satélite, es decir, desde el año 2000. Bien. Y luego vamos a coger la última imagen y ver cuál ha sido la evolución. Bien. ¿Cómo hacemos entonces para comparar el valor reciente, el valor de ahora, con el valor promedio que calculamos sobre 20 años? En realidad no vamos a hacer lo que les conté ahorita, es decir, simplemente ver el valor de ese píxel para la fecha reciente y sustraer el valor de la media para ver qué diferencia hay, si está cerca o no de la media, sino que vamos a calcular un valor estandarizado, que se llama también puntuación Z, en el que entonces cogemos el valor de la fecha de interés. Por ejemplo, lo que me interesa es el valor del 2015. Bien. Y quiero ver si el 2015 fue un año seco. Entonces voy a coger el valor para un píxel. Voy a coger su valor de EVI en el 2015, digamos que es 0.5, menos su EVI que calculamos sobre 20 años, por ejemplo 0.8. Obviamente si hay mucha diferencia es que algo está sucediendo, pero es el resultado de este primer término que tenemos en el numerador, lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Eso nos permite comparar esta variación con la variación que se espera para ese tipo de vegetación. Es decir, sobre 20 años, aunque no haya habido sequía, la vegetación varía en su índice EVI.
Hay años que son un poco más húmedos, otros que son un poco más secos, etc. Sin hablar de gran sequía, ¿no? Y por lo tanto hay una desviación estándar para cada área del territorio. Entonces nosotros queremos comparar este término con la desviación estándar, a saber si realmente estamos cerca de una desviación estándar, que no sería nada excepcional, no estaría una sequía particularmente pronunciada, simplemente es una variación que se espera para este territorio, este tipo de vegetación, o si tenemos al contrario más de una desviación estándar. Entonces si el resultado de esa puntuación Z me dice que tengo 2 desviaciones estándar o 3 desviaciones estándar de diferencia con la situación media, entonces ahí sí puedo decir que mi vegetación se ha secado mucho, o al contrario, que mi vegetación ha sido muy húmeda en comparación con la media. Puede ser la situación inversa. Entonces, esta puntuación Z la vamos a calcular para mi fecha de interés sobre todos los píxeles de la imagen, que pueden ser millones. Lógicamente ahí es que entra QGIS, que nos permite hacer esos cálculos de forma muy rápida sobre todos esos píxeles. En concreto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir QGIS, vamos a cargar las imágenes MODIS. Entonces aquí tenemos imágenes MODIS de la República Dominicana desde el año 2000 hasta el año 2015. No vamos a trabajar con los años completos. Para esta práctica vamos a trabajar únicamente con los meses de junio. Junio del año 2000, junio del año 2001, del año 2002, etc. Vamos a calcular la media de todos los píxeles que cubren el territorio nacional para el mes de junio. Cómo se comporta la vegetación en junio en la cordillera septentrional en promedio. Cómo se comporta la vegetación de la Sierra de Bauruco para el mes de junio en promedio sobre 15 o 16 años. Bien. Y luego, entonces, lo primero que vamos a tener aquí es, en base a esas imágenes, vamos a calcular la media, es lo que estoy haciendo aquí con la calculadora raster, lo vamos a ver en detalle después. Y voy a tener una imagen aquí, es la que ustedes ven, con niveles de gris, que me dan el índice de la vegetación mejorado para todo el territorio nacional, inclusive aquí para la isla completa. En blanco nos dice que la vegetación que tenemos aquí en el norte del país tiende a tener un EVI, un índice de vegetación alto. Eso es en promedio, no estamos hablando de sequía o de, al contrario, un año muy húmedo. En promedio, la vegetación que tenemos en este lugar tiende a reflejar mucho los infrarrojos cercanos, poco la luz roja, entonces aparece con un índice alto, 0.8 por ejemplo, 0.7, algo así. También la vegetación que tenemos en el este, en Samaná, pero al contrario, la vegetación que tenemos, por ejemplo, aquí, estamos ahí, digamos, entre, bueno, quizá en el límite de Azua, estamos al norte de la loma Martín García, la sierra Martín García. Ustedes ven aquí unos píxeles más oscuros, significa que la vegetación que tenemos aquí en tiempo normal tiende a tener un EVI bajo, 0.5, 0.4 hasta 0.3. Bien, eso es la situación normal. Luego vamos a calcular entonces nuestra puntuación Z para cada uno de esos píxeles. Para calcular la puntuación Z, la primera etapa es calcular la desviación estándar. Entonces vamos a entrar a la calculadora raster y vamos a escribir otra expresión y vamos a tener una imagen de la desviación estándar.
Entonces, ¿cómo se interpreta esta imagen? Aquí nos dice en claro los tipos de vegetación que tienden a tener muchas variaciones en sus índices de vegetación sobre el periodo de 16 años. ¿Por qué? Por las características de la vegetación. No tenemos que entrar más allá en detalle. Lo que nos interesa es saber que la vegetación que tenemos justamente aquí, en esta parte ahí del este del país, es una vegetación que puede variar mucho en su índice de vegetación. En tiempo normal tiene un valor de 0.7, pero puede bajar hasta, digamos, a 0.4 y puede subir hasta 0.9. Varía mucho. Entonces eso es interesante porque si ahora comparamos con nuestra imagen del 2015, de junio 2015, y vemos que para esta vegetación bajamos mucho, bajamos a 0.4. En realidad bajamos mucho, de forma relativa, ¿no? Para este tipo de vegetación, si bajamos a 0.4, es una situación relativamente normal. Bien. Entonces aquí en blanco todas esas vegetaciones que varían mucho. Y en negro o en oscuro, las vegetaciones que varían poco de índice. Por ejemplo, en tiempo normal tiene un valor de 0.7 y su desviación estándar nos dice que de forma típica puede bajar a 0.65 o puede subir a 0.75. Pero en tiempo normal no pasa de ahí. Esa es su desviación estándar, lo que nos dice su desviación estándar. Por lo tanto, si de repente la encontramos a 0.4, podemos decir que ha habido, de forma relativa, un impacto muy fuerte de la sequía sobre esa vegetación. Por eso es importante usar la puntuación Z, porque nos permite hacer una comparación relativa al tipo de vegetación. Entonces aquí tenemos la desviación estándar y luego usamos de nuevo la calculadora raster para calcular nuestra puntuación Z. Vamos a ver cómo se traduce eso aquí en la calculadora y tener un resultado final. Aquí tenemos un resultado final con niveles de gris que podemos modificar. Esa simbología la podemos modificar para aplicar una simbología que se entiende un poquito mejor. Índice estandarizado de vegetación. Lo que tiene ese color amarillo se acerca de la media. Entonces está en una situación normal. Para este tipo de vegetación, no hay variación con la media que calculamos sobre 16 años. Lo que está en rojo aquí, al contrario, son zonas marcadas por un índice estandarizado de vegetación que se acerca o pasa, mejor dicho, de -3 desviación estándar. Es decir, que estamos muy lejos de la media. Muy lejos y en lo negativo. Esas son las zonas que quedan muy afectadas para esta fecha por la vegetación. Por la sequía, perdón. Muy afectada en el norte, muy afectada aquí en Azua, etc. Y podemos decirlo con bastante precisión. No estoy dando esa información para un solo punto en toda la provincia. Estoy dando esa información píxel por píxel sobre toda la provincia de Azua. Y eso nos da una información muy valiosa para priorizar la respuesta hacia la población, los productores agrícolas, etcétera, que quedan afectados realmente por la sequía. No lo estamos haciendo, digamos, al 1%, sino lo estamos haciendo basando en una información precisa que nos da la vegetación como la vemos desde el satélite. Y aquí en verde tenemos situaciones inversas, situaciones en que estamos por encima
del índice normal de vegetación, es decir que aquí la vegetación probablemente es un poco más húmeda de lo que es en tiempo normal. Es un verde claro, eso significa que está un poquito por encima de la media, casi nada. Ese análisis lo podemos hacer cada 16 días, de hecho se hace cada 16 días en el CINI, y eso permite dar seguimiento muy de cerca para encontrar rápidamente cualquier situación que sale de lo normal. Poder dar seguimiento y poder dar una respuesta lo más rápido posible. Y aquí que tenemos abril 2016, en marzo 2016 llovió mucho, mucho más de lo que se espera normalmente para ese momento del año. Y ustedes lo ven, toda la vegetación del país, prácticamente toda, tuvo valores de índice estandarizado de vegetación altos. Es decir, que esa vegetación tuvo valores superiores a la normal. Por eso nuestro mapa aquí aparece bastante verde en casi todas las provincias. Vamos a ver eso entonces ahora, en concreto, con QGIS. Entonces estamos aquí en QGIS 3.10. Vamos a abrir nuestras imágenes MODIS. Bien, ¿qué sucede con esas imágenes MODIS? Las descargué directamente de la página Earth Explorer y no descargué las imágenes como están inicialmente con sus bandas, la banda roja, la banda verde, la banda azul, infrarrojo cercano, etc. Sino que descargué ya un producto que elabora el USGS, el Departamento de Geología de Estados Unidos. Lo que ellos hacen es que cogen la banda infrarrojo cercano, la banda roja, la banda azul y aplican la fórmula que vimos en la presentación para calcular el EVI. Es decir, que ya tenemos el EVI calculado y podemos saltar esa etapa. Es decir, que si volvemos a la página de Earth Explorer, que como dijimos está manejada por el USGS, vamos aquí a Dataset. Son imágenes, son datos que descargué, encontré aquí, donde dice NASA LPD AAC Collections. Damos un clic y aquí tenemos productos ya procesados en base a las imágenes satélite. Por ejemplo, tenemos acceso a capa de uso y cobertura, que puede ser muy interesante para muchos usos de la gestión de riesgo, por ejemplo. Tenemos información sobre anomalía de calor, es decir, básicamente incendios, índice de vegetación, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa aquí son los índices de vegetación. ¿Se recuerdan que hablamos del NDVI, del EVI? Hay varios. Doy un clic aquí, tenemos una serie de datos disponible. Yo usé esta serie aquí que dice MODIS MOD13Q1. Doy un clic aquí para seleccionar las imágenes y obviamente tendría que agregar el área y el periodo que me interesa. Si quiero saber qué tipo de información estoy descargando con este tipo de raster, doy un clic aquí en la I, Collection Info, y aquí me dice que son índice de vegetación elaborados sobre imágenes compuestas de 16 días, 250 metros de resolución espacial, y tengo una descripción de las informaciones que voy a encontrar ahí. Si doy clic aquí en Layers, por ejemplo, vamos a ver qué capas, qué bandas, en teoría, encuentro aquí en mi raster. Ustedes ven que son muchas realmente. Voy a encontrar un índice en DVI calculado sobre las imágenes compuestas de 16 días. Voy a encontrar un índice EVI, que es
lo que realmente nos interesa, voy a encontrar las bandas iniciales que se usaron, la banda 1, la 2, la 3, la 7, si quiero comprobar esos valores que se usaron para calcular el EVI y el NDVI. Y voy a tener otras informaciones que me permiten hacer correcciones en la imagen. El ángulo cenital del Sol, el azimut relativo entre la posición del satélite y la posición del Sol, una información sobre la calidad de cada píxel, eso me permite en particular descartar los píxeles que tenían cobertura de nube, etcétera, etcétera. Ese archivo viene inicialmente en formato HDF y tengo que usar un programa como Envy o un pequeño programa de la NASA que es gratuito que se llama MRT, Modis Reprojection Tool, para convertir esas capas a GeoTIFF, a un TIFF que puedo usar en QGIS. Entonces, todo eso ya lo hice y también descarté parte de los píxeles de esas imágenes. Esas imágenes son muy grandes, tienen una extensión muy amplia y cubren hasta Venezuela, el norte de Venezuela. Entonces aquí apliqué una máscara, un corte, para quedarme solamente con lo que abarca la isla Hispaniola. Todo eso lo tenemos aquí. Vamos a dar un clic en añadir capa raster, un clic sobre el botón para explorar y vamos a buscar nuestros archivos. Estoy aquí en QGIS Desktop, datos para práctica QGIS, raster y VI. Bien. Hay un gran número de archivos aquí. Vamos a aclarar un poquito las cosas. Vamos a pasar eso a una vista en detalle. Si no encuentran arriba el botón, dan clic derecho, ver, detalles. Bien. ¿Qué tengo ahí? Tengo archivo TIFF y tengo a veces unos archivos que terminan en XML. Eso no nos interesa mucho por ahora. Bien. Si me fijo únicamente en los archivos TIFF, todos tienen prácticamente el mismo nombre, lo único que varía aquí es el número que tenemos en el centro. Ese número en el centro corresponde a la fecha de la imagen. Les voy a explicar cómo funciona. Vamos por parte. MOD significa que es un producto MODIS. 13Q1 es el procesamiento que se aplicó, en particular lo vimos. Aquí se ha creado inicialmente el NDVI, el EVI y demás. Nosotros nos quedamos únicamente con el EVI sobre la isla Hispaniola. A significa que son datos que provienen del satélite Aqua. Se recuerdan que hay dos satélites, Aqua y Terra. Y aquí el primer número corresponde al año 2000. Aquí 2003, 2007, etcétera, etcétera, hasta el 2015. Bien. Luego, después de eso, tenemos un número con 3 dígitos. Aquí dice 049. Eso corresponde al día número 49 del año. Recuerden que esas imágenes se producen cada 16 días, son imágenes compuestas. Por lo tanto, voy a tener una imagen, vamos a ver 2001, que empieza desde el primer día del año. En el 2001 tengo una imagen el primer día del año, es decir, el 1 de enero. Luego tengo otra imagen 16 días después, es decir, el día
17 del año, que sería el 17 de enero, y luego 16 días después, que sería el día 33 del año. Estamos hablando, por lo tanto, del 2 de febrero. El día 49, estamos a mediados de febrero, el día 65, etcétera, etcétera, hasta llegar al día 353, estamos al final, bueno, en diciembre, a finales de diciembre del 2001. Y luego seguimos con el año 2002, día 1. Bien. Luego los demás números me dicen aquí la resolución espacial, 250 metros, de lado para cada píxel, promedio, 16 días, imagen compuesta y el IBI. Bien. Para el trabajo que vamos a hacer nosotros, nos vamos a interesar únicamente en las imágenes que corresponden a, digamos, mediado o principio del mes de junio. ¿Por qué junio? Porque verán que estamos analizando la situación del 2015. El 2015 fue un año bastante seco. Y junio marca normalmente, está marcado por mucha lluvia. Estamos ya en plena temporada húmeda. Y por la sequía entonces se notó mucho la diferencia entre la situación normal y la situación que realmente vivimos en junio del 2015. Entonces vamos a trabajar solamente con las imágenes de junio. Las imágenes de junio corresponden al día aquí 161. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con un clic, perdón, con una presión sobre la tecla control de mi teclado, que no voy a soltar, voy a buscar todas las imágenes que dicen 161 acá. Entonces quiero la 2161. Ya le di un clic, está resaltado de color azul. Voy a bajar aquí hasta encontrar la 2001-161. Tengo la tecla control presionada, doy un clic y ya tengo las dos imágenes seleccionadas. Perfecto. Y vamos a seguir así hasta tener todas esas imágenes que dicen 161 seleccionadas. Ojo que estoy hablando únicamente de las imágenes que son archivo TIFF. Lo que son archivos XML no los queremos seleccionar. Bien. Entonces vamos a seguir aquí. 2002 161, 2003 161. Lo vamos a hacer juntos. 2004 161. Aquí la 2005. La 2006. 2007. Vamos más o menos por la mitad. 2008. 2009. 2010. 2011. 12. 13, 14 y 15. 15 acá. Bien, las tengo todas seleccionadas, todas las imágenes del mes de junio. Doy clic en abrir, añadir y cerrar. Se van cargando una encima de la otra aquí en el panel de capa, por eso es que digamos que hay cambios aquí en el visor. Y voy a averiguar que las tengo todas, que tengo todos los años: 2015, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1 y 2000. Perfecto. Las tengo todas las 16 imágenes sobre 16 años. Bien. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver qué contiene una de esas imágenes. Selecciono la primera, la activo aquí en azul en el panel de capa. Un clic sobre esa I, sobre un fondo azul. Y vamos a dar un clic sobre un píxel. Vamos a buscar un píxel claro. Bien. ¿Qué me dice aquí? 6814. Si se recuerdan, dijimos que el EVI es un valor que va entre menos 1 y 1. Entonces, ¿por qué aquí tenemos un valor tan alto? Simplemente porque de forma informática, para evitar de tener valores decimales, el EVI fue multiplicado por 10.000. Es decir que si aquí quiero volver a saber cuál es el EVI realmente, tendría que dividir ese valor entre 10.000. Y me va a dar 0.6814, más o menos 0.7, que si se recuerdan son los valores que esperamos típicamente para un bosque húmedo, tropical húmedo. Hablamos de 0.7, 0.8. Vamos bien. Esos valores los vamos a dejar así porque vamos a calcular valores promedio, vamos a calcular desviación estándar, puntuación Z, y en realidad entonces no hay necesidad de volver a ver los valores decimales de EVI. Lo podemos dejar así como están. 6.814 para una zona húmeda. Vamos a ver un bosque seco. 2.165, el valor es bastante bajo ya. Es decir que en realidad tendremos un EVI de 0.2. Ya es bien bajo. Ok, entonces tenemos nuestras imágenes, podemos calcular ahora la media. Es decir que por cada píxel vamos a calcular la media de todos esos años para tener la situación normal. Tenemos que entrar también el 2015. Eso es parte de la media, es parte de la estadística que necesitamos para calcular la media. Bien. Entramos aquí, raster, calculadora raster, y vamos a escribir una fórmula que nos permite calcular la media. Entonces simplemente abrimos un paréntesis, de nuevo no usen su teclado, aquí está el operador, damos un clic, es mucho mejor así, evita cualquier error. Y vamos a cargar la primera imagen, la imagen del 2000, día 161, doble clic. Aquí aparece, entre comillas, a eso le vamos a sumar otra imagen. Entonces doy un clic aquí sobre el operador, el signo de más, un clic. Y ahora voy a agregar la imagen 2001. Y vamos a seguir haciendo así con la 2002. Signo de más. 2003 más 2004 más 2005, etcétera, etcétera. Vamos a agregarlas todas. Y recuerden que son 16 imágenes. Por lo tanto, al final vamos a cerrar el paréntesis. Y vamos a dividir todo eso, la suma de todas esas imágenes, entre 16. Se me quedó aquí el signo, entonces aquí más 2012, más 2013, 14 y 15. Compruebo que estén todas, la 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, cerramos el paréntesis. Dividido entre, entonces uso este operador de acá. Y aquí entramos el valor 16. Ya vamos a poder tener
una media para cada píxel del territorio de la Hispaniola. Ese archivo lo vamos a guardar aquí, capa de salida, un clic sobre el botón con 3 puntos. Vamos a guardarlo en mi carpeta temporal o de resultado. Y ojo con eso, deben de escribir el nombre de ese archivo de salida exactamente como yo lo voy a entrar. Verán por qué en el próximo cálculo, verán que eso nos facilita entrar la fórmula del segundo cálculo, del cálculo de la desviación estándar. Aquí voy a poner EVI en letra mayúscula y voy a escribir media en letra minúscula sin espacio entre EVI y media. Deben de entrar ese nombre a sí mismo o se le complicará la próxima etapa. Entonces EVI en mayúscula, media en minúscula sin espacio. Damos un clic en guardar, aceptar. Y aquí tenemos como nueva capa el valor medio por cada píxel sobre 16 años. Me acerco aquí, estamos digamos aquí en el promontorio de Cabrera, un clic sobre un valor con la herramienta de identificación, el valor medio del píxel que está acá, me puedo acercar un poco más si quieren verlo. Ok, aquí tengo unos píxeles, este píxel que está acá tiene un valor de 5.951, es decir, en realidad de 0.59 como índice mejorado de vegetación. Bien, eso es en promedio. Entonces tenemos un valor que, digamos, sería, por ejemplo, de un bosque de transición. Bien. Volvemos para atrás. Y ahora vamos a calcular la desviación estándar, que si se recuerdan la necesitamos para el cálculo de la puntuación Z. Bien. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar aquí a raster, calculadora raster. La desviación estándar la vamos a calcular así. Sigma es igual a la raíz cuadrada de 1 entre el número de imágenes, que son 16, multiplicado por la suma de el EVI de un año dado, por ejemplo 2000, menos el EVI media, eso al cuadrado. Eso lo vamos a hacer, ese cálculo, sobre cada píxel de la imagen. Y aquí vamos a hacer la suma entonces de esa diferencia al cuadrado entre el 2000 y el 2015. Bien. Esa es la fórmula de la desviación estándar para un universo completo, no una muestra. ¿Cómo vamos a traducir eso en nuestra calculadora raster? Pues si se recuerdan, todo empieza con una raíz cuadrada, que aquí en la calculadora se pone así, SQR, square root, raíz cuadrada, paréntesis, abierto y cerrado. Dentro de ese paréntesis vamos a hacer la suma de todas las imágenes, perdón, la suma de todas las diferencias al cuadrado de las imágenes, diferencia con la media, y dividiremos eso entre el número de imágenes. Es decir que al final mi suma estará aquí dentro de esos paréntesis internos. Y luego quedará dividido entre 16. Entonces aquí vamos a hacer la suma de las diferencias entre el valor de una imagen y de la media al cuadrado. Por ejemplo, entonces aquí debo de abrir otros paréntesis. No lo hagan ustedes, simplemente les estoy explicando. Aquí voy a hacer la diferencia entre el primer año, 2000, menos la media,
y esto quedará al cuadrado. Bien, aquí tenemos una primera parte. Cierro el paréntesis. No, perdón, aquí no es necesario. Simplemente voy a poner más. Aquí abro otro paréntesis. Lo cierro de una vez para no perderme. La imagen del 2001 menos la media. También al cuadrado. Etcétera, etcétera. Voy a seguir así. Y al final tendré mi fórmula completa para calcular la desviación estándar. Bien. En esa etapa, ustedes lo ven, la fórmula no es sencilla porque tiene muchos paréntesis. Es muy fácil hacer un error, por lo tanto no vamos a escribirla nosotros, simplemente vamos a copiarla y pegarla. Entonces voy a entrar aquí dentro de Windows, no dentro de QGIS, dentro de Windows. Voy a entrar a mi carpeta de datos para práctica QGIS. Vamos a volver a la carpeta raster, a la carpeta EBI, y dentro de todos esos archivos ustedes encontrarán un archivo que se llama fórmula desviación estándar.txt. Vamos a dar doble clic sobre ese archivo para abrirlo y aquí está nuestra fórmula ya escrita correctamente, sin ningún error. Entonces simplemente la seleccionamos, la copiamos y la vamos a pegar aquí en QGIS. Por eso era importante aquí entrar correctamente el nombre del archivo de la media, porque aquí se repite muchas veces, 16 veces. Y si lo pusieron mal, pues tienen que corregir ese nombre para que se corresponda aquí en la fórmula al nombre que ustedes pusieron a su archivo de la media. Bien. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula completa, raíz cuadrada, aquí está. Aquí tenemos la diferencia, perdón, entre la imagen MODIS 2000 de junio y la media, eso al cuadrado, más 2001 menos la media al cuadrado, etcétera, etcétera. Todo eso lo dividimos entre 16, es decir, el número de imágenes. Aquí estamos aplicando la fórmula de la desviación estándar. Capa de salida, un clic sobre el botón con 3 puntos. Y aquí vamos a guardar ese archivo con el nombre devstand. Aquí no importa tanto si modificar un poco ese nombre. Guardar. Aceptar. Y aquí tenemos nuestra imagen de desviación estándar. Bien, entonces se recuerdan la explicación que les di sobre la variación de color que hay dentro de la española. Bien. ¿Por qué en el borde tenemos a veces unas zonas muy claras? Simplemente porque los límites de la isla, si la imagen no está perfectamente georreferenciada, digamos que esos límites se van a mover un poquito. Y a veces la desviación estándar se va a calcular sobre pedazos de tierra y otro año sobre el mar, píxeles que cubren parte del mar. Entonces a eso se debe esa diferencia, esa alta desviación estándar que tenemos sobre la costa, pero no se preocupen por eso porque aplicaremos un corte, una máscara, para quedarnos solamente con lo que hay dentro de las tierras aquí de la española. Cojo mi herramienta de identificación. Es una buena práctica de hacer eso siempre con los productos que sacamos para asegurarnos de que corresponden a valores que tienen sentido. Doy clic aquí sobre cualquier píxel y encuentro unos valores, por ejemplo 1351. Significa que la desviación estándar para esta vegetación que encontramos aquí es de 0.13. Es decir que es normal para ese tipo de vegetación
corresponde a un rango de probabilidad que se espera, ¿no? Para esa vegetación, tener una variación alrededor del valor de más o menos 0.13. Si mi vegetación aquí tenía un valor de EVI de 0.7, si un año encuentro un valor de 0.713, pues perfecto, estoy dentro del rango de lo que se espera. Bien. Me voy para atrás y ahora vamos a aplicar el cálculo final. El cálculo final es la puntuación Z, y mi puntuación Z la calculamos así. Vamos a coger el EVI de junio 2015, la imagen de junio 2015, menos el EVI media que calculamos, entre la desviación estándar que nosotros calculamos también. Entonces esa fórmula aquí es mucho más sencilla. Volvemos a la calculadora raster y simplemente voy a entrar aquí entre paréntesis, voy a abrir un paréntesis, mi imagen de junio 2015 menos la media y EVI media, cierro el paréntesis, entre la desviación estándar. Esa es la fórmula que deben de entrar para calcular la puntuación Z de cada píxel de la imagen para el mes de junio 2015, comparándolo con la media sobre 16 años. Capa de salida, doy un clic sobre el botón con 3 puntos. Ese es nuestro producto final, que se llama un índice estandarizado de vegetación. Junio 2015. Un clic en guardar. Aceptar. Y aquí tenemos nuestro resultado final. Vamos a acercarnos a cualquier área aquí del país con mi herramienta que tiene de identificación, identificar objetos espacial. Doy un clic sobre un área, aquí un área un poco oscuro, y lo que voy a encontrar son valores, por ejemplo, de menos 1.9. ¿Qué significa esto? Que tengo un valor aquí de menos 1.9 desviación estándar en comparación con la media. Si tengo un valor que está justo encima de la media, aquí me va a aparecer con el valor 0. Si tengo un EVI de junio 2015 que quedó inferior a la media sobre 16 años, aquí voy a tener un número negativo. Entre 0 y menos 1 estamos dentro de un rango normal, lo que se espera dentro, la variación que se espera dentro de una distribución. Si paso de menos 1, entonces empiezo ya a tener una situación que está fuera de lo normal. Entre menos 1 y menos 2. Y entre menos 2 y menos 3, o hasta inferior a menos 3, ya poco a poco me estoy alejando mucho de la media, me estoy alejando mucho de la situación normal. Si mi distribución es inicialmente gaussiana, inclusive me indica un rango de probabilidad con el que yo puedo encontrar esos valores. Aquí tenemos la distribución normal o gaussiana, simplificada o esquemática. De este lado tenemos la frecuencia con la que encontramos los valores. Y aquí tenemos la media en el centro, la media menos una desviación estándar, menos 2 desviación estándar de menos 3, la media más una desviación estándar, más 2, más 3 desviaciones estándar. Bien. ¿Qué nos dice esto? Que aquí ustedes ven un porcentaje, el 68.2%
de los valores que encontramos están entre -1 y 1 desviación estándar alrededor de la media. Por eso podemos decir que todos esos valores corresponden, digamos, a una situación normal porque pertenecen al grupo de valores que encontramos con mayor probabilidad y frecuencia dentro de nuestra distribución. Aquí al contrario, cuando pasamos de -1 desviación estándar, vemos que solamente un 13.6% de los valores está dentro de ese rango de entre -2 y -1 desviación estándar. Entonces, si encontramos un valor aquí, si tenemos un píxel que tiene un valor de, por ejemplo, -1.5 desviación estándar, estamos ya dentro de un caso relativamente fuera de lo común. Y a medida que nos alejamos aquí de la media, entonces encontramos valores aún más extremos y aún menos frecuentes en nuestra distribución. Aquí solamente un 2.1% de los valores entra entre -2 y -3 desviación estándar. Entonces, lógicamente, nos estamos alejando aquí de la situación media, de la normal, y para lo que nos interesa a nosotros, estamos entrando en una situación de sequía relativa aún más marcada. Recuerden que la sequía aquí es relativa. Bien. Y del otro lado, pues tenemos algo simétrico, pero estamos en una situación de mayor humedad. De este lado a la izquierda es sequía y del otro lado sería mayor humedad de lo que normalmente se espera para ese píxel, ese pedazo de territorio, para esas fechas. Entonces lo que nos queda por hacer aquí es simplemente modificar la simbología para que esta información sea fácil de leer y de interpretar. Para eso vamos primeramente a delimitar correctamente a la isla, poner el mar azul alrededor de la isla, hacer un corte que permita quitar ese borde con sus imperfecciones. Podríamos hacer un corte o simplemente aplicamos un polígono invertido y ese polígono invertido ya cubrirá todo el borde de la imagen. Vamos a hacer eso y vamos a cargar entonces la capa española. Añadir capa vectorial. Un clic sobre ese botón con 3 puntos. Buscamos nuestros datos, datos para práctica QGIS, vectores, hispaniola.shp, añadir. Y recuerden que no queremos solamente Hispaniola, lo que queremos es el polígono invertido. Entonces, clic derecho sobre esta capa, propiedades, simbología, pasamos de símbolo único a polígono invertido y le ponemos un color azul. Ya, queda un poquito mejor. Vamos a quitar ese borde azul que nos divide la isla. Se vuelvo acá, propiedades, relleno sencillo, color de marca, borde transparente, aplicar, aceptar, mejor. Ahora vamos a enfocarnos sobre los colores de la puntuación Z, del índice estandarizado de vegetación. Vuelvo aquí a la capa índice estandarizado de vegetación, junio 2015, clic derecho, propiedades. Pasamos de gris monobanda a pseudocolor monobanda. Como valor mínimo vamos a poner, o vamos a dejarlo así, menos
3.6, máximo 3.8. Interpolación la vamos a pasar a discreta. Rampa de color podemos usar esta misma, que va del rojo al verde. La encuentran aquí todas las rampas de color. RD, YL, GN. Red, yellow, green. Bien. Modo, vamos a pasarle continuo, intervalo igual y vamos a definir el número de clases que queremos. Queremos 8 clases. Automáticamente el programa va a fijar unos valores. Nosotros vamos a modificarlo para tener clases que sean más fácil de interpretar. Aquí vamos a entrar el valor 0. Aquí menos 1, menos 2 y menos 3. Y aquí abajo 1, 2 y 3. Y fíjense cómo vamos a tener entonces esa leyenda. Todo lo que aparece de esos dos colores está dentro del rango de la normalidad, digamos. Entre 0 y menos 1 deviación estándar. Entre 0 y 1 deviación estándar. Ese anaranjado claro tiene los valores entre menos 1 y menos 2 deviación estándar. Este lo tiene entre menos 2 y menos 3. Y ese lo tiene con valores aún inferiores a menos 3. Y de forma simétrica tenemos lo mismo para valores positivos. Bien, aquí nuestra leyenda es fácil de interpretar. Un clic en aplicar y aceptar. Y aquí tenemos el resultado. Bien. ¿Qué vamos a hacer con ese resultado? Ahora vamos a agregar un título, una leyenda, una orientación, una escala, una fuente y el nombre del autor. Para finalizar el mapa vamos a proyecto, nueva composición de impresión, mapa sequía. Agregamos aquí nuestro mapa y vamos a agregar el título. Busco aquí la T de texto, lo pongo aquí arriba, aceptar, propiedades del elemento y aquí que vamos a entrar. Recuerden que el título debe decir el área que cubre, el año o el momento, el periodo y el tema del mapa. Bien. Entonces aquí es mapa de índice estandarizado de vegetación. Bajamos. Junio 2015. Hispaniola. Isla Hispaniola, mejor dicho. Bien, tenemos nuestro título. Recuerden que deben ponerle un cuadro a ese título, un fondo, etcétera. No lo voy a hacer ahora porque ustedes ya saben hacer eso. Simplemente le estoy diciendo el texto, ¿no?, de este título. La orientación saben ponerla, la escala también. La fuente será, bueno, vamos a ponerla. La fuente es el satélite o la misión MODIS con datos procesados por el USGS entre el 2000 y el 2015. Bien. Aquí agregaremos el autor, e igualmente tendrán que modificar esa
esa fuente, ese nombre de autor para ponerlo correctamente en el mapa. La leyenda, vamos sí a verla juntos. Agrego aquí la leyenda. Primeramente se quedaron todas las imágenes que teníamos en el panel de capa. Vamos a tener que quitarla, entonces doy un clic aquí en auto actualizar para desactivar esa casilla. Voy a quitar Hispaniola, lo selecciono, doy un clic sobre el signo negativo y todas las capas que siguen las voy a tener que quitar. Entonces puedo seleccionar la primera, bajar aquí, presiono la tecla Shift de mi teclado, un clic acá abajo y los quito también. Me voy a quedar únicamente con eso. Índice estandarizado vegetación junio 2015. Bien. Si lo dejamos así, un experto que ya conoce la metodología puede interpretar la información. Si es para el público, para personas que pueden ser expertos pero que no conocen esta metodología, tendremos que agregar informaciones para que se entienda mejor, se pueda interpretar mejor la sequía. Es decir que, por ejemplo, aquí, en el centro, donde dice 0, menos 1 y 0, lo selecciono, un clic sobre el lápiz que está abajo, y aquí vamos a poner sequía muy leve a ausencia de sequía. Aquí arriba, entre menos 1 y menos 2, un clic sobre el lápiz. Vamos a entrar aquí, sequía moderada. Entre menos 2 y menos 3 ponemos aquí sequía alta. E inferior a menos 3, sequía muy alta. Abajo hacemos lo mismo, pero reemplazamos simplemente la palabra sequía por humedad. Humedad muy leve, ausencia de humedad, humedad moderada, humedad alta, humedad muy alta. Bien, lo voy a dejar así y los dejo completar el mapa con todos los elementos básicos que se necesitan en la cartografía: título, orientación, leyenda, escala, fuente y nombre del autor. Antes de cerrar, un pequeño comentario sobre la interpretación de esta información y, digamos, los límites de lo que hemos hecho hasta ahora. Primeramente, con toda lógica, eso no lo vamos a aplicar cada 16 días. Todo ese proceso se puede automatizar para evitar de poner un operador a repetir esto cada 2 semanas. Que ustedes ven que no es que sea muy tedioso ni muy largo, pero obviamente es mucho más sencillo automatizar el proceso. Para automatizarlo, lo que hacemos es que escribimos un script, un código en Python, típicamente en Python porque es el lenguaje de programación que usan muchos de los sistemas de información geográfica, y el script lo que hace es que recibe esas imágenes y las va a procesar, las va a modificar de tal manera que se pueda aplicar el cálculo de la puntuación Z. Entonces, por ejemplo, aquí estamos calculando la media. Acá abajo calculamos la desviación estándar. Y más abajo, ustedes ven que aquí hay una subtracción. Luego hay una división. Lo que estamos haciendo es que aquí estamos calculando la puntuación Z. Y luego, de forma automatizada, también podemos aplicar la simbología
sobre nuestro mapa con su título, orientación y demás, y los colores correctos de verde a rojo con las clases correctas para evitarnos esa etapa, para no tener que repetirla cada semana. Y el mismo mapa sale de forma automatizada sin que nadie le ponga la mano. Lo otro es que aquí simplificamos un poco el análisis, es una práctica. En realidad tendríamos que aplicar primeramente una máscara sobre los espacios que no tienen vegetación para no aplicar el cálculo sobre, por ejemplo, las zonas urbanas o aplicar el cálculo sobre las zonas, los embalses de presa. Por ejemplo, aquí en el centro tenemos una zona muy roja, pero eso es un embalse, entonces no es una información relevante. Bien, eso normalmente se quita de las imágenes iniciales antes de aplicar el cálculo. Lo mismo pasa con las zonas que han cambiado de tipo de vegetación. Es decir, que si tenemos conocimiento de un área que era de bosque en los años 2000 y que hoy se ha convertido en una zona agrícola, tenemos que descartar esa área de nuestro análisis. ¿Por qué tenemos que descartarla? Porque usamos nuestra puntuación Z sobre supuestamente el mismo tipo de vegetación. Usamos la vegetación como indicador. Entonces, si simplemente lo que pasa es que la vegetación ha cambiado, que haya sequía o no haya sequía, nuestro índice va a variar mucho. Entonces, en ese caso también se aplica otra máscara para quitar esas áreas. Bien, entonces eso para decir que aquí tendríamos un resultado preliminar y se podría usar, pero simplemente si encontramos un área de interés, un área bastante roja, por ejemplo, vale la pena pensar un poco a ver si estamos considerando el tipo de vegetación correcto para ese análisis. Aquí, por ejemplo, estamos en un bosque seco, no ha cambiado mucho ese bosque seco sobre los 16 años, aquí la información sí es válida. Bien. Pero para terminar, sí, esas informaciones son muy valiosas, muy importantes porque nos permiten priorizar con una buena resolución espacial las áreas que han sido afectadas. Aquí vemos la provincia de Pedernales y ustedes ven que píxel por píxel, cada píxel tiene 250 metros de lado. Podemos decir cuáles son las áreas que realmente han sido muy impactadas en junio de 2015 por la sequía. Ese análisis nos permite dar una mejor respuesta y también hacer una mejor prevención en cuanto a la sequía que pueda afectar el país.